Capítulo 13 del libro de Jueces. Vamos a tomar unos versículos del 8 al 14. Miremos estos 7 versículos de la palabra del Señor y esperamos que el Señor nos ayude en este día, el Señor nos guíe, nos direccione el Señor por su palabra. ¿Ya lo tienen, hermano? Leamos en la forma acostumbrada. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Todos. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Pueden sentarse. El tema que tengo para compartir con todos ustedes es la responsabilidad de los padres y el deber de los hijos en la enseñanza. Vamos a compartir esta hora la palabra del Señor. Miramos entonces la lectura del libro de Jueces, donde iniciamos como base de este mensaje, y nos habla de un hombre llamado Manoa. Y dice la palabra del Señor que su esposa era estéril y no habían podido tener hijos. Pero cierto día el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa con un mensaje alentador, positivo y de esperanza. Esta mujer y este hombre querían tener sus hijos, pero ella no podía por ser estéril. Pero nosotros sabemos que para Dios nada es imposible. Y fue así como aquel ángel le dijo que tendría un hijo, y ella debía guardarse de muchas cosas que no debía beber ni comer, porque el niño sería consagrado a Dios, sería nazareo para Dios, dedicado al servicio del Señor. No bebería vino ni sidra. Y este niño debía instruirlo conforme a lo que había dicho el ángel. A ella le pareció aquello maravilloso, pero estaba sorprendida. Se lo contó a su esposo. Y su esposo, de una vez, cuando oyó esta noticia, oró a Dios. Algo muy importante que podemos resaltar de este pasaje, que la mujer recibe el mensaje de parte de Dios a través del ángel. Recibe unas recomendaciones para ella y para su hijo al nacer. Le da una directriz cómo instruirlo. La mujer trae la información a su esposo. El esposo no dudó, sino que creyó, pero le oró a Dios para que el Señor entonces le ayudara y le direccionara, permitiéndole que el ángel que se le apareció a la mujer también se le apareciera a él, porque él quería escucharlo y quería saber cómo debía él, como padre, direccionar a ese muchacho e instruirlo. Y fue así entonces cuando el ángel nuevamente se le aparece a su esposa, y ella salió corriendo y mandó a buscar a su marido. Fue así como Manoa entonces escuchó al ángel
Y él le dice: ¿eres tú aquel varón que se le apareció aquel día a mi mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces, lo que sigue después de aquella entrevista es: cuando el niño nazca, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debo hacer yo como padre? Parece que Manoa se preocupa y en la responsabilidad que él tenía como padre. Qué importante esta mañana, hermanos y amigos, que nosotros sepamos que tener los hijos no es solamente tener hijos por tener y pensar solamente en la comida de ellos, en el vestido o la educación, sino que más allá de esas cosas hay una gran responsabilidad en formar a nuestros hijos para que sean hombres o mujeres de bien, y en especial para Dios. Porque no todos los que nacen, no todos los que vienen a las familias se convierten en seres de bien, sino en seres quizás desagradables para la sociedad. Gentes que muchas veces son desechadas y señaladas quizás por una mala instrucción, no tuvo una buena formación, y eso lo hizo ser un hombre que la sociedad quizás rechaza. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de la calidad de responsable, capacidad de compromiso o de cuidado de una persona consigo mismo y con todo lo que le rodea. Eso es hablar de responsabilidad. La palabra del Señor nos enseña de esta manera que el hombre que sirve a Dios o desea servirle debe cumplir con los siguientes requisitos. Oiga bien, la palabra de Dios dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3, los versos 4 y 5. Es importante entonces nosotros como iglesia que aprendamos que gobernar hay que hacerlo con responsabilidad. Ese cuidado que el Señor nos exige debe ser un cuidado muy minucioso y respaldado con el compromiso. Son valores importantes. Así que analizando estas escrituras, encontramos aquí unos valores que como padres debemos tener para poder enseñar a nuestros hijos y a los que nos rodean. Este pasaje dice algo importante. 1, gobernar bien. Hay que gobernar bien la casa, saberla gobernar. Gobernar no quiere decir gritar y expresar continuamente: el que manda aquí soy yo, aquí se hace lo que yo diga, aquí el jefe soy yo. Eso lo saben todos, no hay necesidad de decirlo. Eso se demuestra con la responsabilidad y el compromiso, con el ejemplo. Gloria a Dios. Nosotros los padres somos el espejo de nuestros hijos, somos el ejemplo a seguir de ellos. Los padres es el modelo para los hijos y la madre también para sus hijas. Por lo tanto, ellos tratarán siempre de ser como su padre. Algunos tratan de hacer del mismo trabajo que su padre hace, o quizás la misma profesión, para imitar a su padre, la vocación que él tiene, porque ha sido un ejemplo digno de imitar. Qué triste sería entonces ver hijos que no quieren ser como su padre, que no quisieran actuar como su padre ha actuado, porque no ha sido el ejemplo bueno para su vida. Y cuando la Biblia dice gobernar bien, eso quiere decir ser justo o equitativo. Es un principio divino. Ser justo o equitativo, eso es gobernar bien. No es que se va para un lado y ayuda a los que le convienen y a los otros no.
Los padres debemos ser equitativos con los hijos en el hogar. No es que favorecemos a uno y a otros no, porque entonces creamos en los hijos rivalidades, creamos en los hijos también contiendas, los que se sienten menos, los que se sienten desechados, los que se sienten marginados, se molestan con aquellos que sus padres siempre los favorecen. Hay que ser equitativo en el gobierno de la casa, hay que ser justo, hay que ser recto, porque nuestro Dios es justo y el trono de Dios está fundamentado en justicia y equidad. Y nosotros, sus seguidores, debemos practicar la justicia. Por eso dice la Biblia que Dios es justo y el hombre recto mirará su rostro. El Salmo capítulo 11, el versículo 7 nos habla de este Dios justo. Segundo, tener los hijos en sujeción es importante. Tener los hijos en sujeción es tener responsabilidad. Esto es un valor moral con el cual debería criar y enseñar a nuestros hijos. Tener los hijos en sujeción es tener responsabilidad. Por eso es que tener hijos parece fácil, pero no es tan fácil como parece, si lo miramos desde la óptica del Señor. Porque el propósito del Señor es no solamente tener los hijos, sino criarlos, formarlos, instruirlos, para que cuando ya sean grandes y los podamos soltar, estamos seguros que no se van a desviar de lo que han recibido. Demos gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo también estoy en la iglesia desde toda mi vida. Tengo 45 años y mi mamá se entregó conmigo en los brazos. Y mi vida ha sido en la iglesia. Y por eso puedo decir en estos 45 años que no son unos 3, son 45. Claro que tampoco estoy viejo. Pero siento que el Señor me ha ayudado y me ha bendecido. Y me ha ido bien en el Señor. Porque también con mis ojos he visto otros jóvenes de mi edad, de mi tiempo, que muchos de ellos ya no están. El camino de ellos fue otro y los condujo a la perdición. Me gozo porque el camino que me tocó a mí es el mejor camino, el camino de la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso insto esta mañana a los jóvenes que están aquí, no cambien este camino. A los muchachos que están aquí, a los hijos, no cambien este camino. No piensen que el mundo es mejor que Cristo. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos. Este camino es mejor. En este camino hay vida eterna. Hay felicidad, hay paz, hay esperanza, hay salud, hay salvación. Gloria al Señor. Pero esa instrucción que también a mí me dieron fue constante, de día y de noche. Hubo vigilancia en mi vida, hubo cuidado. Cuidado esto, no lo haga por esto no conviene por esto y esto y esto. Esto te conduce a tal parte. El hacer la voluntad de Dios es mejor porque también nos lleva a esto. Siempre había una instrucción. Y cuando hubo que darme juguete, me dieron juguete. Y no me avergüenza en decirlo. Yo también fui azotado varias veces, claro, porque también desobedecí. Y la desobediencia no es buena, pero la obediencia es mejor. Y todas aquellas enseñanzas me corrigieron. Por eso encontramos un mensaje hoy en el mundo que se dice: deja a los niños, no los obligue, que cuando ellos estén grandes eligen, deciden. Ese mensaje del diablo. Eso es falso, eso no es verdad. ¿Cómo yo voy a dejar a mi hijo suelto? O eso es como no llevar al niño al colegio y cuando tenga 20 años que él estudie. Sería injusticia. No, que él elige lo que va a estudiar. No, si hay que instruirlo desde niño. Hay que educarlo cuando ya él tenga 20 años, por lo mínimo es un profesional. Y le va a agradecer a los papás. Pero si dice a los 20 años, cuando tenga 20 años se va a sentir frustrado, decepcionado con sus padres, porque no fueron responsables en la instrucción y en la educación de él. Entonces nuestros hijos hay que enseñarlos desde niños. Hay que instruirlos. Porque si nosotros no hacemos nada, eso es un campo blanco.
Y si no sembramos nada, el mundo sí siembra. Y va a sembrar maleza, odio, pecado, fornicación, adulterio, una cantidad de cosas. Lo que es adulterio, inmundicia, todo lo que hoy se vive en el mundo. ¿Y qué será de esa persona, de ese muchacho mañana? Lo que se sembró. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si uno siembra cosas buenas recoge. Si a esta sociedad se le siembra lo malo, eso es lo que se espera entre unos 10 o 20 o 50 años. ¿Qué será de esta sociedad? ¿Qué será de este mundo? Pero nosotros tenemos la palabra y el consejo divino que nos enseña a caminar mejor y a tener esperanza por medio de su palabra. Demos gloria al Señor Jesús. Amén. Por eso tener los hijos en sujeción es tener responsabilidad. Esto es un valor moral con el cual debemos criar y enseñar a nuestros hijos. Responsabilidad. Y a otra parte dice el capítulo que leímos, con toda honestidad. Es fundamental este valor que debemos practicar y transmitir a nuestros hijos, siendo honestos en todo el sentido de la palabra. O sea, decente, decoroso, recto, honrado. Eso es ser honesto. Y para instruir un hogar, el hombre debe ser justo. Debe también tener a sus hijos en sujeción. Eso es responsabilidad. También la honestidad, que es fundamental en la vida de los seres humanos. Para que lleguemos a ser honestos, debe haber primero una enseñanza a tiempo. Lo que se nos enseñó, lo que se nos sembró, nos hace mañana rechazar lo malo. ¿Cómo podré yo rechazar lo malo si a mí me enseñaron lo bueno? Pero ¿cómo voy a rechazar lo bueno si me enseñaron fue lo malo? Fácilmente rechazo lo malo o lo bueno porque me enseñaron lo malo. Y me parece lo bueno malo. Y hay quienes llaman lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Alguien decía una vez, mire que lo bueno es beber ron. Lo bueno es practicar todo lo que a mí se me venga a la mente, al corazón. Hacer de mi vida lo que yo quiero. Ese sí es lo bueno. Pero estar en el evangelio, eso, lamentablemente, eso es lo que tú tienes sembrado. Y por eso llamas a lo malo bueno. Y a lo bueno lo llamas malo. Pero si tú tuvieras un momento la oportunidad de experimentar a quién es el Señor, estoy seguro que eso que te parece bueno lo mirarías como basura, porque ciertamente basura es. Todas esas cosas hunden al hombre en la maldad. Todas esas cosas pervierten el corazón y mandan al ser humano al infierno. Pero la palabra de Dios nos da vida eterna. Gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Manoa se interesa y se preocupa delante de Dios por la noticia de tener un hijo. Pero lo que más le preocupó es la responsabilidad de padre. Él se preocupó cuando la mujer le dijo, le impactó, le pareció agradable. Este hombre entendió, este varón es de Dios, pero tengo que hablar con él porque necesito que me dé unas directrices cómo debo instruir a este muchacho. Hay un propósito con este muchacho y es de parte de Dios. Y si es de parte de Dios, yo debo hacer las cosas conforme a lo que Dios me dice. Qué bueno que nosotros pensáramos en eso, que nuestros hijos nos los dio el Señor. Nuestros hijos son de Dios. ¿Cuántos lo creen? Nuestros hijos son de Dios. Amén. Así lo dice la Biblia, que Él es el que da a los hijos. Los hijos son de Dios. Y también dice, hablando de los niños, dice, de los tales es el reino de los cielos. Dios no nos da hijos para que sean secuestradores, borrachines, maldicientes, viciosos. Dios no nos da hijos para que la sociedad
los señale, ¿sí? Para que la sociedad los rechace. Dios nos da hijos para que sean útiles a la sociedad, para que sean de bendición a los demás, para que sean instrumentos para gloria y alabanza del Señor Jesucristo. Digamos aleluya. Bendito su nombre. Alabado sea el Señor Jesús. De manera que los hijos son bendición de Dios. Manoah preguntó al ángel: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Qué bonito, ¿verdad? Señor, tú me diste estos hijos. ¿Cómo debo hacer con mis hijos? ¿Qué debo hacer con ellos? Hay personas que no son de la iglesia y han venido diciendo: pastor, yo quiero que ore por mi niño, lo presente. Y yo le digo: bueno, yo oro por él, pero la responsabilidad es suya. Y concientizo al papá, a la mamá, y le digo: ustedes son los que lo van a criar, no yo. Y ustedes son los que vivirán con él en su casa más que los profesores. Porque algunos padres abandonan a los hijos y se los tiran a los profesores. Que sean los profesores. Y resulta que los hijos pasan más tiempo con los padres. Y quienes le van a dar cuenta a Dios no son los profesores, sino los padres. Entonces mire bien, porque no todos los profesores quizás le van a enseñar todo, ¿sí? Pero usted puede enseñarle más. Ellos quizás son orientadores, ayudadores en la formación de su hijo. Pero usted y yo somos los responsables ante Dios. Y debemos preocuparnos entonces: ¿cómo debo hacer? ¿Cómo debo instruir a mi hijo? Yo, usted, ¿cómo debemos hacer? Esto que le sucedió a Manoah quizás puede suceder todavía hoy. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que nuestros hijos vienen de parte de Dios. Y yo estaba viendo una noticia de que una mujer encontraron un niño tirado en las basuras, por allá en Bogotá. Y dije: ¿cómo es la vida? Mientras hay unas mujeres buscando quien les dé un hijo para criarlo, no pueden tener, otras lo botan. ¿Cómo está el mundo? El mundo tiene cosas como que contradictorias, se contradicen. Lo que le falta a este lo bota. Y si aquellos padres no aprecian lo que Dios les da, nosotros sí valoramos lo que Dios nos ha dado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Digamos aleluya. Así que esta pregunta de Manoah, esta inquietud de Manoah con respecto al nacimiento de su hijo y a la crianza del mismo, muestra que Manoah era consciente que tener un hijo implicaba unos deberes y responsabilidad muy grande, y que él no sabía cómo manejar esta situación. Por lo tanto, necesitaba la orientación de Dios para poder realizar esta responsabilidad. Nosotros, para criar a nuestros hijos, necesitamos la dirección de Dios. No le entregue los hijos al televisor, no le entregue los hijos al computador, porque hay papás que le entregan los hijos al computador y no saben qué hacen los hijos. Los muchachos de hoy manejan mejor los computadores que nosotros, y se meten quizás donde usted y yo no llegamos. Ellos llegan lejos, porque el campo de ellos es un campo blanco, fácil. Su mente y mi mente está llena de responsabilidades, de compromisos, de muchas cosas, pero la de ellos no. Fácilmente ellos se meten allá y comienzan a navegar, y no solamente a navegar, una cantidad de informaciones quizás nocivas se le meten en la vida de ellos. Y de allí algunas reacciones y algunas manifestaciones en los niños, porque usted no sabe dónde están sus hijos incursionando, por dónde andan. Pero es la responsabilidad suya y la mía de instruirlos y saber instruirlos, porque Dios nos los dio fue a nosotros. Y a Él tenemos que responderle. A Él tenemos que darle cuenta por nuestros hijos. Amén. Por lo tanto, todo padre de familia debe tener esta conciencia y deseo de cómo hacer bien las cosas con los hijos que Dios le ha dado. Uno tiene que preocuparse.
hasta en la forma de hablar de los hijos, en la forma de vestir de los hijos. Si eso no es que yo soy cristiano, no, hermano, es que él no entiende. Vea, yo me acuerdo de cosas que tenía 4 años. Hay personas que no se acuerdan ni de 10. Yo no sé qué clase de memoria tiene, pero yo me acuerdo de cosas de 4 añitos, casi 4, 3 años. Y me dice, pero ¿tú te acuerdas de eso? Y señor, yo me acuerdo de cosas de 3 años. Y les voy a contar una anécdota. Yo tenía una tía que ella tenía un estadero. Y ahí se vendían bebidas. Era un restaurante a la vez. Y ahí había muchachas de la vida triste, que algunos dicen a lo contrario. Y yo me acuerdo de esa muchacha. Yo era un niño de 4 años. Y yo me acuerdo de eso. Y cuando yo llegaba, me entretenían con la comida y me gustaba comer. Entonces, desde que ya me pasaban para el restaurante, sírvale, la tía mía decía, sírvale al niño de la mejor presa y sáquenle una manzana de la nevera y búsquele eso. Ella manejaba sus pesitos. Y entonces a mí me entretenían allá dándome una cosa, dándome en otra, y yo sentía que estaba bien. Mi hermana mayor que yo se iba para el cuarto de mi tía. Mi tía tenía un cuadro grande de la Virgen. Y todo el menudo que le quedaba se lo tiraba así en el rincón donde estaba la Virgen. Entonces cuando mi hermana llegaba a recoger monedas, y entonces ella llegaba y dijo, ay, esas son las monedas de la Virgen, mija. No, la Virgen no agarra nada, eso es mentira, tía. Esas monedas son para mí. Entonces ella se reía, pero por la enseñanza que teníamos. Y ella recogía sus monedas ya. Mi tía nos patrocinaba porque nos quería. El hermano mío, el otro, íbamos los 3, el mayor, se iban los carros con los primos, los hijos de mi tía, se iban a buscar la gaseosa y las bebidas. Pero yo recuerdo algo, que un día yo me salí como donde me tenían ahí, estaba jugando con un poco de juguetes, y me salí para allá, por una sala grande que estaba allá, que tenía unas mesas muy bonitas, y unas luces que hacían así, y prendían y apagaban. Y encontré a una muchacha que nunca se me olvida el nombre. Era una muchacha como de 20 años, ya joven toda. Estaba sentada en las piernas de mi papá. Y el otro tío mío tenía otra en la pierna. Los 3 hermanos estaban ahí, cada uno tenía uno. Y yo me acuerdo que me le acerqué por detrás a la muchacha que estaba en las piernas de mi papá y le dije, bájate las piernas de papi. Y cuando ellos vieron, no se dieron cuenta que yo había llegado. Y yo vi que una se paró y me agarró, ay, el niño, y me abrazó, venga, y me llevaron de ahí. Yo me acuerdo de eso. Me sacaron de ahí, me dieron por allá juguito, me entretuvieron. Eso lo canto después de grande. ¿Cómo hacían? Y mi tía estaba ahí, le tenía mujeres a mi papá y y ellos tenían sus esposas, pero ella también les tenía que con un rebusque, decía ella. Qué cosa la mentalidad del mundo, la gente en el pecado. Yo era un pequeño niño, porque mi mamá algunas veces mi tía iba a la casa los domingos después de escuela por la tarde. Yo quiero que me lleven los niños allá, que se pasen el día allá para que estén conmigo un rato. Y de esa manera nos llevaba. Pero a la vez también que fuera mi papá. Entonces, un día cualquiera yo estoy en la sala de la casa jugando con unos juguetes. Y yo oía en el cuarto que mi mamá estaba con mi papá discutiendo. Mi mamá le estaba reclamando a mi papá los comentarios, y ella sabía, le habían dicho, pero yo no sabía qué discutían. Y yo ya en una escuché que ella dijo, a mí me confirmaron fuentes reales, personas muy serias, que tú tienes mujer allá, y yo quiero que tú te definas, ¿te quedas con ella o te quedas conmigo? Pero yo no puedo aceptar esa vida. Tú a mí no me vas a enfermar, tú aquí no vas a traer problemas. Mi hogar es cristiano, mis hijos son de Dios, yo soy de Dios. Yo no quiero que mis hijos vean esto. Y entonces yo oía que ellos estaban hablando ahí, pero en una de esas mi mamá dice, y a mí me han dicho que tú tienes una mujer allá. Mi papá decía, es puro cuento, la gente que le gusta hablar. Fíjate de eso, no le prestas atención a la gente, te vas a volver loca. Ahora vuelve a la gente. Vea, eso es verdad que tú tienes una mujer. Cuando ella dijo a una mujer, yo me acuerdo que a mí la orejita se me... Y yo me paré y dejé los carritos y entré. Y le dije, mami, Cení,
estaba sentada en las piernas de papi allá donde tía. Y cuando yo dije así, mi papá dijo: cállese la boca. Y ahí se formó otra vez. Y yo volví y me senté con los carritos a jugar. Se me vino a la vez así. Y yo dije lo que dije en mi forma de niño, ¿no? Volví y me senté a jugar, pero se me vino el cuadro que yo vi. Y a medida que yo fui creciendo entendía lo que hacían con nosotros. Mi papá se quedó mudo. Mi mamá le dijo: ¿te das cuenta que hasta el niño ya te descubrió? Y mi papá, vea, yo lo vi. Bueno, gracias a Dios que las cosas se arreglaron por la palabra de Dios que estaba en mi mamá. Y la enseñanza que nos dieron a nosotros, esas cosas, miren, no nos desvió. Esas cosas no nos desviaron a hacer lo malo. Yo me acuerdo, porque siempre primaba la palabra. Y cuando cosas nos brindaban para que nosotros hiciéramos lo que a Dios no le agrada, decía: no, yo soy cristiano. Y los cristianos no hacemos eso. Y ustedes con su cuento de su mamá que le está metiendo esa, porque la gente dice que le lavan el cerebro. No es el cerebro, es que nos cambió la vida, Jesucristo. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Mi papá era músico y él vivía en la música y todo, y viajaba y salía. Y algunos decían: Ronald va a ser como el papá. Y todo era así. No, él no va a ser evangélico. Los tíos, los familiares, ellos mismos se inventaban eso. Pero eso es un mensaje. Es un mensaje del diablo para ver si a uno de muchachos le queda en la mente. Y entonces cuando decían eso delante de mi mamá, ella decía: en el nombre de Jesús. Ella siempre metía el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no es así. Mi hijo va a ser un predicador del evangelio. Él no va a ser como el papá mundano, él va a ser cristiano. Pero tú te pones en esas cosas que el muchacho déjalo que crezca. No, Señor, es ahora que lo estoy instruyendo. Cuando él crezca va a hacer lo que yo le enseño. Gloria a Dios. Y hubo responsabilidad. Y mi mamá tenía no solamente la responsabilidad, sino como un celo. Por lo que no veía bien, de una vez lo atajaba. Y si a uno no le parecía bien, pero es así. Después uno reflexionaba y tenía la razón. Porque había un celo, un sentir, una responsabilidad ante Dios con nosotros. Y hoy, gracias a Dios, que de esos hijos habemos 2 pastores. Y una madre que, aunque mi papá murió en el camino del Señor. La gracia del Señor lo alcanzó, pero no ha sufrido con sus hijos. Todos estamos en el camino del Señor Jesús. Ciertamente el trabajo en el Señor no es en vano. A su nombre la gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que es un deber de los padres dar protección, alimentación, vestido, educación, disciplina, formación y respeto a sus hijos. Así que cuando estas cosas no se hacen en el hogar, produce un desequilibrio y un caos en la familia. Hay un desajuste en el hogar y hay problemas. Me decía en estos días una hermana que el marido, entre comillas, dice que es cristiano, pero estaba llamando la atención a uno de los hijos por algo que el muchacho hizo. Y entonces el muchacho le dijo: ¿y usted con qué autoridad me viene a decir eso? Si yo le conozco a usted esto y esto. Le echó en cara otras cosas que el papá creía que no estaba haciendo. Qué tristeza, dice ella. Yo tuve que regañarlo, pero tenía también razón el hijo en decirle al papá lo que estaba haciendo. Lamentablemente, ya es un hijo mayor, adulto, pero el papá no tenía ni la moral ni la autoridad para decirle y corregir al hijo, porque no era el ejemplo a seguir. Qué tristeza un cuadro de eso, cuando el padre quiere corregir y no puede porque no tiene autoridad. Vivir el evangelio es le da al hombre la autoridad para enseñar, para corregir. El no vivirlo no lo califica. Gloria al Señor. Así que la destrucción de muchos hogares y el sufrimiento de muchos jóvenes y adolescentes es el descuido
y la falta de responsabilidad de sus padres. Pues yo lo digo por mi vida, porque aquí estoy primero por la gracia del Señor y segundo porque hubo una madre y unos colaboradores, los maestros de escuela dominical, el pastor de la iglesia, los pastores que tuve y todos aquellos ancianos que de alguna manera u otra contribuyeron en el desarrollo de mi vida cristiana. Y cuando yo tenía los maestros me decían, de aquí de estos niños, que yo estaba en la clase de los luceritos, me acuerdo cuando estaba en la clase de los vencedores, de los pampanitos, yo me acuerdo mucho de la clase. Y de aquí van a haber predicadores, presidentes de jóvenes, maestros de escuela dominical, pastores. Y yo me quedaba pensativo así. ¿Cuándo será eso? En mi inocencia de niño. Y precisamente todo lo que me decían, eso se cumplió en mi vida. Dios me permitió ser maestro de escuela dominical, ser presidente de los jóvenes, ser predicador y por su gracia ser pastor hoy. Y en el distrito también Dios me permitió servirle en escuela dominical. Me concedió también ser promotor de escuela dominical, secretario de los jóvenes, líder auxiliar. Y hoy le estoy sirviendo al Señor en el presbiterio. Todo eso por su gracia y su misericordia. Pero para llegar aquí tuvo que haber allá atrás personas que estuvieron al cuidado de esa semilla que se sembró, que comenzó a germinar. Hay que cuidarla porque la maleza nace por ahí cerquita y hay que cuidarla hasta llevarla que dé fruto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que cuidar la familia, hay que cuidar a nuestros hijos, hay que tener confianza con ellos, hay que hablar con ellos, hay que sacar espacios, tener tiempo. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor. Por eso decía, la destrucción de muchos hogares y el sufrimiento de muchos jóvenes y adolescentes es el descuido y la falta de responsabilidad de sus padres. Un padre que enseñe los principios y valores en la familia está construyendo una sociedad firme y duradera que sepa amar a Dios y ser feliz. Alguien dijo, los deberes de los padres nacen de los derechos de los hijos, los cuales necesitan el apoyo y la ayuda en toda parte, en todo de parte de sus padres. Así que de igual manera es deber de los hijos obedecer a los padres. Oigan, hijos, es deber de nosotros obedecer a nuestros padres y estar sujetos a ellos, como dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean alargados sobre la tierra y te vaya bien. Para que te vaya bien, honra a papá y a mamá, respétalos, valóralos, estímalos, obedécelos. Ellos han dado todo y se han gastado su vida para sacarte a ti adelante. Y si tu mamá se envejece y tu padre, no lo menosprecies. Ellos son tus padres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que quiere decir que la obediencia es un principio de Dios y un deber, y es deber obedecer. La obediencia es un principio de parte de Dios. Hay que ser obedientes y el obedecer es mucho mejor que cualquier cosa. La Biblia dice que es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es deber de los hijos responder por sus padres cuando estos envejezcan y estar al cuidado de ellos. Así lo dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Los hijos, cuando los padres envejecen, hay que estar pendiente de sus padres. ¿Quién más? Algunos hijos lo mandan por allá al ancianato, y eso es un medio muy bueno. Pero un padre teniendo hijos y vivir en el ancianato se siente como que de pronto despreciado, porque uno escucha ancianos así que dicen, tengo hijos pero me echaron para acá, me abandonaron. Y eso para un padre es tristeza.
Pero por eso es necesario que nosotros los padres seamos responsables. Cuando un padre es responsable, creo que a ningún hijo le queda pesado tener a su padre a su lado. Demos gloria al Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Así que los padres estamos en el deber de enseñarle a nuestros hijos lo que es una parte importante que debemos mencionar en esta mañana: la reverencia. Debemos enseñarle a nuestros hijos también lo que es la reverencia. Cuando yo estaba niño me decían: en el culto se adora a Dios. Pero como uno es niño, uno se cansa, a veces se mueve, camina. Pero cuando estaba caminando mucho me llamaban: siéntese aquí. Es que tengo sueño. Duérmase ahí. Entonces duérmase aquí al ladito en el piso, pero duérmase ahí. No quiero que esté caminando. Y yo recuerdo que el hermano Eloy Solano, que fue el pastor con quien mi mamá se entregó y nos enseñó. Y el hermano Eloy Solano, mi mamá le dijo después de un culto, yo tenía por ahí como unos 7 años: hermano Eloy, yo quiero que usted ore por el niño, por Ronald. Y él le dijo: ¿qué tiene el niño? Lo que pasa es que él, mientras está cantando las alabanzas del culto, él tiene los ojitos, usted lo ve cantando. Apenas dicen: vamos a oír la palabra de Dios. Y era verdad, yo me acuerdo. Cuando decían: viene la parte, porque se decía así, viene la parte central, la parte más esperada por todos, lo mejor. Yo decía: lo mejor, hoy es a dormir. Pensaba así. Y era que me iba cotejando. Mi mamá decía: no va, escuche, usted está grande, no está chiquito, escuche. Entonces ella le dijo: es que yo quiero que usted ore por mi niño, para que el Señor le quite, porque yo siento que no es normal. Está contento en el culto y a lo que viene la palabra le da sueño. Y eso parece como que si fuera normal, pero ella dijo: no es normal. Aquí tiene que haber algo que está impidiéndole la atención al muchacho, porque si él está en la casa y están viendo otra cosa, no le da sueño. ¿Por qué la palabra le da sueño? Entonces eso no es normal. Yo quiero que usted reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces él se sonrió y dijo: sí, vamos a orar. Y él me puso las manos a mí, me acuerdo, y oró: Señor, bendice a este muchacho. Tómale la atención de este muchacho. Sí, que él esté atento a tu palabra, la mirada a tu palabra, que él no se duerma más. Señor, bendice, en tu nombre reprendo cualquier cosa que quiera interponerse en la vida de este muchacho. Yo me acuerdo de las palabras y oró por mí. Yo me quedé pensativo, y cada vez que cuando estaba en la banca y me daba sueño, me acordaba de la oración. Me acordaba de la oración. Y no puedo dormirme. Puedo dormir porque esto es el diablo. No puedo dormirme. Entonces aprendí que en culto se va a oír la palabra de Dios. En culto no se va a masticar chicles. En culto no se va a hablar. En culto se va a adorar y a escuchar la voz de Dios. Eso es la reverencia, que quizás muchos la han perdido hoy. La reverencia a Dios, muchos no la ponen por obra. Gloria al Señor Jesús. Así que Dios pide de nosotros reverencia, porque Él es un Dios santo que merece todo el reconocimiento. Me gustan las palabras de Pablo que dice: la palabra de Dios que es digna de ser recibida por todos. Cuando hablamos de reverencia, hablamos de respeto, de admiración que siente una persona hacia alguien o hacia algo. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Eso es una conducta reverente hacia Dios. Honrarlo, expresarle gratitud y obedecer sus mandamientos. Que me sonó el teléfono en culto, que se canse de timbrar, pero los que están allá deben entender que yo estoy en culto. Y cuando vuelva a hablar con él después del culto, dice que lo hace que es ahora, yo estoy en culto y yo no puedo respondérselo. Los demás se acostumbran a que en esa hora no me llaman porque estoy en culto. Primero está Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Mire que Pablo le dice a Timoteo en la primera epístola, al capítulo 4, versículo, o el capítulo 3, versículo 14, versículo 15, dice:
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire que dice, cómo sepas conducirte. Que uno tiene que saber conducirse en la casa de Dios. Todos como iglesia debemos comportarnos como iglesia. Nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros muchachos, nuestros niños deben aprender la reverencia. Todo el que viene, aún los amigos, aprenden la reverencia. Los amigos van llegando al culto y se dan cuenta dónde se sientan, cómo se comportan, que hay que estar quietos, que hay que ponerse de pie, que hay que sentarse. Ellos aprenden con respeto a ser reverentes, porque eso lo están viendo, que el Dios de esta iglesia es el Dios que merece toda la reverencia, la adoración, la exaltación, el respeto, el reconocimiento. Alabanzas al Señor. Aleluya. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Pablo escribe a los colosenses y dice lo siguiente en el capítulo 3 de la epístola a los colosenses. Los versículos de esta epístola de Colosenses son 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es reverencia. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es reverencia. O sea que nosotros hasta en el servicio debemos ser reverentes. El servicio a Dios demanda reverencia de parte de los que a Él le servimos, haciéndolo con gratitud. Gratitud. Hebreos capítulo 12 dice la palabra del Señor en este capítulo sobre la reverencia y sobre la gratitud. Nos dice la palabra del Señor algo muy fundamental. El capítulo 12, el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea que hay que servirle con temor y reverencia. Gloria al Señor Jesús, porque Él es el único que se merece toda la reverencia y la adoración. Gloria al Señor Jesús. Servirle con gratitud, instruir a nuestros hijos, dedicarle tiempo a nuestros hijos, es servirle a Dios. Si esto enseñamos a nuestros hijos, formaremos buenos cristianos y fieles servidores de Dios, que amen la iglesia, que amen la obra del Señor, que tengan sentido de pertenencia por las cosas santas del Señor. Que al llegar a la iglesia valoren lo que hay en la iglesia. Todo esto es del Señor. Cada uno debe sentirse, yo veo algo, no, yo no lo hago porque yo no soy del comité tal. No necesitas ser de un comité, tú eres hijo de Dios. Y los hijos de Dios como tales actuamos, valoramos las cosas de Dios, nos sentimos dueños de esta obra de Dios. Somos, aquí no hay escalafón. Allá no es como en el mundo, que allá se sientan los de la alta, los de la media y los de la baja. Y por eso en una ciudad están los del norte o los del sur, y están los que viven por ahí en casa de cartón. Porque la sociedad ha hecho distinción. La sociedad ha dividido a la humanidad y la ha puesto a cada una en un lugar como que a ellos les pertenece vivir por allá lejos. A esto les pertenece vivir por los lugares mejores, más adecuados, más bonitos de la ciudad. La gente clasifica y hace acepción de personas, pero el Dios que nosotros tenemos no es así. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Por eso nuestros templos están abiertos para todo aquel que venga a oír la voz de Dios necesitado, encuentre en Cristo salvación y esperanza. Demos gloria al Señor, porque dice la Biblia que Él es quien levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, de la miseria, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él levanta a la gente de la miseria
no quiere ver a nadie en esa situación. Por eso todo el que venga aquí debe sentirse agradecido con este Dios grande y maravilloso, amoroso, que ha levantado a muchas familias de la miseria, muchos hogares divididos, y este Dios nos ha unido y nos ha enseñado a vivir como familia en el amor del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Demos gloria al Señor. Amén. Hay un ejemplo en la palabra del Señor, y yo quisiera decirlo. Hay un ejemplo, y es el ejemplo de Ezequías, quien fue rey de Judá. El rey Ezequías. Pero un día el Señor mandó al profeta Isaías. En el capítulo 38 de Isaías dice los primeros 2 versículos. El Señor le dijo a Isaías: levántate y ve allá a Ezequías y dile: ordena tu casa, amén, porque morirás y no vivirás. Cuando el Señor le dijo estas palabras a Ezequías por medio de Isaías, Ezequías estaba en la cama enfermo y puso la cabeza sobre la pared y comenzó a llorar, porque había sido un hombre recto, temeroso de Dios, pero ahora le pedía a Dios que no le quitara la vida todavía. Y cuando el profeta todavía no iba muy lejos, el Señor le dice: devuélvete y dile: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, añadiré a tus días 15 años más. Y él se alegró. ¿Quién no le gusta que le digan: te vas a morir y te voy a dar 20 años más de vida? Eso hay que festejarlo. Pero allá hay algo en ese pasaje muy importante para descubrirlo. No tanto son los 15 años más, sino que Dios le dice algo importante también: ordena tu casa. No se estaba refiriendo pinta la casa, hazle la fachada nueva. No era esa casa, era su familia. Ordena tu casa. Dios le estaba dando un mensaje, y aunque él lloró, Dios es bueno, es misericordioso, le alargó los días. Pero mire, el haberle alargado los días a Dios lo que se lo quería llevar a tiempo. Porque los días que Dios le alargó la vida, cometió una falta que no lo había cometido antes. Era mejor entonces haber obedecido la orden de Dios. Ordena tu casa. Se estaba refiriendo a su familia, a sus hijos. Los reyes, a ellos los sucedían los hijos en el trono, y tenían que preparar al hijo que iba a estar después de él. Y quien estuvo después en el trono de Judá, en reemplazo de su padre, después de la muerte, fue Manasés. Y dice la Biblia que 55 años gobernó Manasés en Judá, en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová toda su vida, e indujo al pueblo por el camino de perversidad, haciendo lo mismo que hizo Acab, rey de Israel. Y llevó al pueblo a los ídolos, levantó un ídolo grande de acera. El hijo del mismo lo pasó también por fuego a los demonios, y llenó a todo el país de ídolos, de idolatría. Y dice que en su tiempo hubo mucha sangre derramada, violencia. Perverso el hombre, se pervirtió, malo. Pero había tenido un padre bueno. ¿Qué pasó entonces? Dios le dijo un día a Ezequías: ordena tu casa. Algo había en la vida de ese muchacho, y quizás de sus hermanos, que necesitaban orientación de Dios a través de un padre responsable, de un padre comprometido con la obra de Dios y su familia. Y parece que este muchacho no tuvo esa orientación, a pesar de que su padre hizo lo bueno. Sin embargo, hubo un descuido en la familia, porque Manasés no fue ni la sombra de su padre. Fue un pervertido, un idólatra, un sanguinario. Condujo al pueblo a la perdición. Y también Manasés, cuando muere, tiene un hijo llamado, su hijo era Amón. Vamos a mirarlo más bien exactamente. El hijo del rey.
del rey Manasés, también entonces comenzó a reinar y solamente reinó 2 años, porque hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué parece? Que el padre fue malo, pervertido, y entonces se levanta su hijo, ¿cierto? Así es. Y hace lo malo su hijo también. Y duró dos años gobernando, porque sus servidores lo mataron. Y algo que aparece en la Biblia es que Dios, cuando se levantaba un rey, usted encuentra que aparece el nombre hasta de la mamá. Y era hijo de fulano con fulana. ¿Por qué menciona a las madres? Porque jugaban un gran papel. Una madre que ayudaba o podía enseñarle otra cosa contraria a su hijo. Por eso era importante, era clave la mamá en la crianza de sus hijos. Y puedo decirlo hoy, es importante y es clave la enseñanza de las madres de hoy. Mi papá no era cristiano, fue mi mamá la que llegó primero al evangelio. Y él vino al evangelio cuando ya nosotros éramos adultos y cada quien estaba fuera del hogar, casado. Pero mi mamá, cuando ella era una jovencita de escasos 23 años, se entregó al evangelio. Me estaba criando a mí. Y todo el tiempo estuvo pendiente de nosotros e instruyéndonos, corrigiéndonos, guiándonos. Entonces también las mamás juegan un gran papel. Una mujer que teme a Dios es una mujer que instruye hijos para gloria de Dios. Un padre que teme a Dios es un padre que instruye hijos para gloria de Dios. Entonces algo pasó allí, pero el Señor le dice: ordena tu casa. Y esto le pasó a Ezequías. Y muchas cosas buenas hizo, porque dice que él también edificó la ciudad, organizó también el acueducto y organizó las calles, muchas cosas que lo calificaron ante el pueblo, cosas buenas para la ciudad. Pero mientras hacía eso, algo pasó en la casa de él. Hubo un descuido y no atendió la voz de Dios que le dijo: ordena tu casa. Nosotros tenemos que saber que antes de morir, porque todos nosotros vamos a morir, aquí nadie se queda, solamente cuando que el Señor venga en estos días y nos iremos todos. Pero mientras el Señor viene, uno lo esperaremos vivo o esperaremos en el sepulcro. Pero sea que estemos vivos o estemos muertos, debemos serle agradable a Él y hacer conforme a lo que Él nos ha mandado. Antes de morir hay que hacer las cosas bien. No es que la vamos a hacer después de muerto, no se puede hacer nada. Hay que hacer las cosas ahora en vida. La familia hay que organizarla ahora. No podemos dejarla a la merced del diablo. Nuestra familia hay que dejarla, que aunque nos muramos, estamos seguros que quedan en buenas manos, que quedan en las manos de Dios. Y la instrucción, la enseñanza que le dimos es efectiva. Pero Ezequías no ordenó su casa. No ordenó su casa. Pero usted y yo estamos llamados a organizar nuestra casa. Ordena tu casa. Ordena a tus hijos. Ordena a tus hijas. Ordena tu hogar. Tú eres el ejemplo a seguir. Bendito el nombre del Señor. Cuando David entregó el reino a su hijo hizo algo muy prudente y se fue a la presencia de Dios y le pidió sabiduría. Y no le pidió fama, ni le pidió dinero, ni le pidió poder. Y Dios le dio sabiduría y le agradó a Dios la petición y le dio lo demás que él no pidió. Pero ¿por qué ese muchacho le pide a Dios sabiduría? Porque había un padre que estaba ahí diciéndole: y tú, Salomón, hijo mío, haz así como a Dios le agrada. No te olvides del Señor. Si tú lo dejares, Él te dejará. Pero si le amares, Él estará contigo todos los días de tu vida. Esa instrucción nunca se le olvidó a Salomón. Y dice en el capítulo 4 de Proverbios: oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y no desprecies la dirección o la enseñanza de una madre. Aquellos que estuvieron al lado de él o detrás de él o siempre con él, haciéndole ver las cosas,
Se preocuparon por él. Y como por él se preocuparon, él salió adelante. Se nota que hay enseñanza en un hijo. Se nota que hay momentos. Mire, para enseñar a un hijo hay que hacer un poquito de sacrificio. Porque a veces por la pereza de nosotros los padres dejamos a nuestros hijos descuidados y queremos reaccionar cuando ya es tarde. Así como una mamá cuando tiene el primer bebé o los bebés están pequeños, le cuento, hermano, que nos toca trasnocharnos. Ay, que el niño sí, cuando son la hora buena para dormir es que se despierta. Este muchacho sí molesta. No, no es molesta, eso es natural de la vida. Así se despertó tu mamá con tu papá, porque tú y yo lo despertamos. Se desvelaron. Eso hace parte del proceso de un padre. Pero no te duermas, atiéndelo. Dale comida. Si tiene frío, abrígalo. Amén. Si el muchacho está, es que ese muchacho sí molesta, ese muchacho sí preguntan. Está en la etapa de que él necesita que le enseñes, lo direcciones, le prestes atención. No es que tú no tengo tiempo porque el trabajo. No, es tiempo de oír. Es tiempo de atender a los hijos. Porque muchos padres se olvidaron de sus hijos y entonces no le dedicaron el tiempo. Y pasó el tiempo, las horas. Y cuando quisieron hacer algo, ya fue tarde. Ya fue tarde. Dios nos ha dado a los hijos para que le dediquemos tiempo, para que seamos responsables con ellos, para que nos comprometamos con la obra de Dios en la crianza de nuestra familia, de nuestros hijos. Si esto hacemos, el Señor nos va a ayudar. Quizás en esta hora el Señor nos puede decir algo en palabras cortas. Uno capta cuando Dios nos dice algo, me impresiona el corazón, me despierta, me deja una inquietud en la conciencia. Dios me habló. Manoah dijo, yo debo preocuparme, hablar con ese ángel, porque él debe enseñarme cómo debo hacer en la crianza de ese muchacho. Eso no es así por así. No, yo tengo que preguntarle. Y Dios le concedió la petición y el ángel le dijo, así y así harás. Y así hizo Manoah. Ese Dios es el Dios de nosotros hoy. Cuando nosotros doblamos rodillas y a veces vemos la situación difícil, adversa, o el problema parece insoluble, cuando uno ve que queda como sin salida, levantamos las manos al cielo y decimos, Señor, todavía hay solución en tu nombre. Todavía hay esperanza. Estos muchachos están en tus manos. Obra, Señor. Dame la palabra sabia. Dame la enseñanza adecuada. Úsame. Y Dios enseguida manda su palabra como un rayo y nos ilumina la mente y dice, haz así y haz así y dile esto y dile esto. Y cuando eso hacemos, el Espíritu Santo toma la dirección, la vida, la mente, el corazón de ese muchacho, y Dios en todo es glorificado. Tu familia está en las manos de Dios. Tus hijos son de Dios. Quizás esta mañana hay un padre que tiene hijos fuera de la iglesia. Quizás esta mañana habrá aquí una madre que haya derramado lágrimas por sus hijos. No te desanimes. Dile al Señor esta mañana, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué palabras debo utilizar? Porque no puedo usar palabras toscas, palabras que degraden. Porque a veces hay padres que dicen que esto no sirve para nada. Ese muchacho que no sirve para nada, esa muchacha que no sirve para nada. No digas eso, porque eso no edifica, eso destruye. Y la palabra dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dile palabras mejores. Dile, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu ayuda, Cristo es el que da la sabiduría, Cristo es el que da la salud, Cristo es el que da el conocimiento, la fuerza, y vas a salir adelante. Él está contigo, está conmigo, está con nosotros. Pero hay que saber decir las cosas, y entonces buscamos la dirección de Dios y Él nos da soluciones, palabras sabias,
palabras que edifican. Y a veces hemos visto a los hijos venir: papi, yo reconozco que lo que me dijiste es verdad, y como yo pensaba no es así, ahora entiendo. Estuve orando al Señor y uno dice: gracias, Señor, porque no fueron mis palabras, fueron las palabras del Señor. Él está aquí con nosotros esta mañana. ¿Cuántos sienten que Él está aquí? ¿Tú crees que tus hijos son de Dios? ¿Tú crees que todavía podemos hacer algo por ellos? Enseñarle que este Dios se merece todo el reconocimiento, la reverencia, y que ellos son de Dios, y que esta iglesia es de Dios, y que no son los maestros de escuela dominical los que tienen que responder por mis hijos. Soy yo y es usted los que tenemos que responderle a Dios por nuestros hijos. Los maestros le sirven a Dios voluntariamente, con amor, y hacen lo posible por aportar un grano de arena. Pero los padres somos los instrumentos de Dios y somos el ejemplo a seguir para nuestros hijos. Quizás ese muchacho está fuera de la casa, quizás ese muchacho, esa muchacha cogió otro camino, pero en esta mañana dile: Señor, hazlo regresar. No sé dónde se encuentra, pero tú lo puedes hacer regresar. El Dios nuestro es maravilloso y hacedor de maravillas. Él hace milagros. Allá el hijo pródigo estaba lejos, pero volvió. El Dios nuestro puede hacer regresar ese muchacho, esa muchacha, lejos donde esté. No sé dónde se encuentra a esta hora, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Nuestros hijos son de Dios. Nuestra familia le pertenece a Dios. El Dios nuestro está aquí con nosotros. Si hay un pueblo que tiene herramientas y recursos, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay recursos en esta mañana. Hay ayuda, hay poder, hay victoria. Él cuida de nuestra familia, Él cuida nuestro hogar, aún vigila nuestro sueño, Él cuida nuestro trabajo, Él cuida nuestros estudios, Él cuida cada movimiento que tenemos a nuestro favor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está aquí para defendernos, ayudarnos. Aleluya, colócate de pie, iglesia. Oh, maravilloso es el Señor. 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 Santo es su nombre. Aleluya. Vamos a unirnos como padre de familia, con la responsabilidad y el deber, como lo manda el Señor, para que tengamos hogares bien formados, familias felices, hijos agradecidos y padres satisfechos. Que diga ese hijo: le agradezco a Dios y a mis padres. Y que digan esos padres: gracias, Señor, porque los que me diste los pude cuidar para tu gloria. Habrá un hijo esta mañana aquí que diga: yo estoy agradecido con los padres que Dios me dio. Habrá un padre aquí que diga: yo estoy agradecido con Dios por los hijos que me ha dado. Oh, bendito es su nombre. Si hay aquí una familia que necesita que oremos, yo quiero que oremos por esa familia. Si hay aquí un padre, una madre que necesita que oremos a Dios por ellos, vamos a orar, porque estoy dispuesto a orar por una familia, gloria a Dios, por unos hijos que necesitan la ayuda del Señor. Aquí está, Él es el que nos enseña cómo instruirlos, cómo orientarlos, qué palabras decirles. Aquí está el Señor. Que el Espíritu de Dios se mueva con poder en nuestra familia, que su presencia se manifieste en nuestro hogar. Oh, sí podemos sacar adelante a nuestros hijos en medio de un mundo malo y perverso. Dios está con nosotros y su palabra es poder. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en el nombre del Señor.